Buenos días. El tema que abordaremos en nuestro curso en línea se titula Edificios Industriales. A manera introductoria, un edificio industrial es una estructura, una edificación que está destinada a alojar procesos de producción y almacenamiento de equipos e insumos. En el diseño de un edificio industrial debemos considerar aspectos de gran relevancia como la estética del edificio, la distribución de los espacios libres y pasillos, los límites de altura que debemos tomar en cuenta a la hora de dimensionarlo, maquinarias, equipos de almacenamiento, las cargas bajo las cuales estará sometida esta estructura y los materiales con los cuales va a ser construido. Un galpón industrial es una construcción techada adaptable a un gran número de usos, cuya separación entre columnas permite ganar grandes espacios libres para su aprovechamiento. Existe una gran libertad a la hora de elegir y distribuir la tabiquería en el interior de este tipo de edificación. Los usos de los galpones industriales son muy diversos, van desde usos comerciales como por ejemplo tiendas y centros comerciales, depósitos, estacionamientos, oficinas, hangares, mercados y comedores, usos industriales como fábricas y talleres, usos educativos como centros comunitarios, centros deportivos y recreacionales, religiosos, centros de salud y auditorios, y usos agrícolas como avícolas, porcinas. Pues en esta imagen podemos observar los componentes de un galpón industrial. Están las cubiertas de techo, las cuales se apoyan en las correas a su vez se apoyan en unos pórticos que están conformados por una cercha que se apoya en columnas que finalmente transmiten sus cargas a la fundación. Aquí vemos una mejor perspectiva de todo, ¿no? De lo que estábamos hablando. Y aquí pues vemos cómo es la distribución de las cargas. Las acciones o el peso propio de la cubierta y acciones de viento transmiten a las correas, las cuales a su vez se sustentan en la cercha en la columna y finalmente de la cimentación o fundación al suelo. Aquí podemos observar una tabla acerca de valores recomendados de separación entre los pórticos que van a conformar nuestro galpón en función de la luz libre de estos pórticos, ¿no? Luz libre de galpón. Por ejemplo, podemos ver que para luces libres entre 6 a 12 metros se recomienda una separación entre pórticos de 3 a 4 metros y así lo podemos ver para otras separaciones. Los galpones se clasifican, ¿verdad?, en función de varios parámetros, por ejemplo el número de tramos, el techo y la estructura, ¿sí? Por ejemplo, entre el número de tramos tenemos un galpón simple con anexos, galpones múltiples. En cuanto al techo, puede ser un techo a dos aguas, un techo a una agua. En cuanto a la forma, puede ser plana, en forma de arco, circular o diente de sierra. En cuanto a los pórticos, ¿no?, podemos tener todas esas disposiciones que se observan en la tabla. En cuanto a los tipos de armaduras que se utilizan para la construcción de un galpón industrial, como se observan en la imagen anexa, tenemos la armadura o cercha tipo Fink en abanico, Fink con bada, la Howe, de pendolón, la Pratt, la Warren plana o Pratt plana, o también cerchas en forma de arco y cuerda. En cuanto a los materiales de construcción, estos se erigen con perfiles de acero, que también se puede utilizar perfiles de aluminio o elementos de madera. Este tipo de material se utiliza en virtud de que ellos pueden resistir esfuerzos, atracción y compresión. Los materiales tales como concreto no son usados como miembros de estas estructuras por su bajo nivel de resistencia en tracción. Sin embargo, en concreto sí construiremos las cimentaciones o fundaciones de la estructura. Aquí vemos la gama de perfiles de acero que se utilizan para la construcción de galpones industriales. Los perfiles de acero se utilizan tanto en la fabricación de la estructura principal como para la estructura secundaria, que se utiliza para apoyar y fijar las láminas de cubierta tanto en los techos como en la fachada. Las correas se suelen diseñar como vigas simplemente apoyadas y la luz de las correas es equivalente a la separación entre los pórticos o cerchas, ¿verdad?, de nuestro galpón industrial. En cuanto a las cargas que hay que considerar en este tipo de construcción, tenemos las cargas permanentes, que son los pesos propios, cargas variables de techo y cubiertas, la acción del viento y la acción
del sismo, ¿no? O acciones sísmicas, obviamente. En cuanto al método que vamos a utilizar para diseñar los elementos que conforman este galpón, va a ser el método de diseño por estados límites o el LRFD, diseño por factores de carga y resistencia, que vemos en la lámina anexa. Fíjense que este tipo de método se basa en la teoría plástica o en una combinación de análisis elástico con diseño plástico. Lo conveniente de este método es que provee un nivel más uniforme de confiabilidad, considera un procedimiento probabilístico, es consistente con la normativa para diseño en concreto reforzado, y bueno, primordialmente este método lo que expresa es que la capacidad de la estructura tiene que ser mayor a la demanda. Y es lo que se observa en la lámina anexa. Todas las acciones o solicitaciones a las cuales va a estar sometida la estructura tienen que ser inferiores a la capacidad suministrada por la estructura, tanto en rigidez, en resistencia, en estabilidad, en capacidad de absorción y disipación de energía. Muchas gracias.